Saludos, bienvenidos a Atomos y Bits. Está aquí dispuesto a contaros todo lo último de la ciencia y de la tecnología, con asuntos tan fascinantes como los que enseguida os vamos a contar y que además uno se queda así con la boca abierta pensando, digo, madre mía, ¿en qué escenario vivimos aquí? ¿En qué universo más fascinante y más interesante? Enseguida vamos a entrar en detalle, lo haremos con la realización técnica de Esteban Novillo, con toda la información que nos trae José Manuel Nieves y con el saludo en el micrófono de Pedro Pablo May. Se lo estaba comentando José Manuel antes de empezar el programa. Uno está acostumbrado a ver esas imágenes, esas representaciones en plano del sistema solar, del Sol, con los planetas haciendo circulitos alrededor, pero cuando ves por primera vez el vídeo, ese vídeo que se prepara de cómo funciona, de cómo viaja el sistema solar a lo largo del universo en forma de espiral, se queda uno asombrado, no, asombradísimo. Bueno, pues ahora resulta que no solamente viaja así, sino que además viaja mucho más rápido de lo que en principio pensábamos. Pero esto es lo que nos va a contar ahora José Manuel. ¿Cómo estás, compañero? Hola, ¿qué tal, Pedro Pablo? Sí, un tema fascinante, ¿no? Fascinante. Y es que en el universo sabemos que todo se mueve, ¿no? Sí. O sea, se mueve la Tierra, se mueve el Sol, se mueve la galaxia en la que estamos. Entonces, claro, a los movimientos, cuando tú te imaginas el sistema solar en un plano alrededor del Sol, eso es correcto localmente, pero claro, si piensas que todo ese sistema a su vez se está moviendo a gran velocidad, y si encima ahora descubren que nos movemos probablemente más del triple de rápido de lo que se pensaba, Caramba. pues imagínate, ¿no? Vamos a ver. Lo primero, resumamos, ¿no? ¿Qué Venga. movimientos afectan a la Tierra? Y sin que nos demos cuenta, o sea, para los que se denominan sedentarios, se van a dar cuenta de que no, de que aunque no se muevan, están viajando a toda pastilla, ¿no? A ver, por un lado, tenemos la rotación terrestre, que es el movimiento por el cual la Tierra gira sobre sí misma, como una peonza, ¿vale? Y eso lo hace a 1.600 kilómetros por hora, que no está mal. Pero es que, además de eso, la Tierra, aparte de la rotación, tiene otro movimiento, que es el de traslación, que es alrededor del Sol, es decir, viaja alrededor del Sol. Y eso lo hace bastante más rápido, a una velocidad media de unos 100.000 kilómetros por hora. Sí. Según los momentos del año, si estamos más en el perihelio o en el afelio, es decir, en el punto más cercano o más lejano, la gravedad del Sol tira más o menos y entonces vamos a 98.000 y pico o a 103.000 y pico, pero más o menos, ¿no? Bien, ese es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Pero claro, la Tierra, junto con el Sol y todas las estrellas que nos rodean, giran alrededor del centro de la galaxia. Porque Sí. nuestra galaxia es una enorme espiral con un agujero negro en el centro y todas las estrellas, 200.000 y 400.000 millones de estrellas, que se dice pronto, giran a su alrededor. ¿Y a qué velocidad hacen esto? Pues alrededor de unos 800.000 kilómetros por hora. Es decir, también nos movemos ahí. Fíjate, a esa velocidad tardamos en dar una vuelta completa a la galaxia unos 230 millones de años, ¿no? Sí. Vale. Y luego, aparte de eso, también la galaxia, junto con las galaxias que tenemos cerca, se mueven en grupo y lo hacen a más de 2.100.000 kilómetros por hora hacia un supercúmulo, una mole enorme que tiene como 80.000 galaxias y que nos está atrayendo tanto a nuestra galaxia como a las que tenemos cerca, ¿no? Sí. Y entonces, fíjate, hemos sumado una velocidad de 1.600, con una de más o menos 100.000, con otra de 800.000 y con esta de otros 2 millones y pico millones de kilómetros por hora, ¿no? Bueno, pues ahora un equipo de científicos acaba de descubrir que esa velocidad de 800 y pico mil con la que giramos alrededor del centro de la galaxia, puede ser mucho más rápida de lo que pensábamos. Una velocidad, ya te digo, que multiplica por más de 3 la velocidad que cualquiera de nuestros modelos teóricos predice. Sí. Claro, estos resultados pues no son, o sea, no es una simple curiosidad científica, pues vale, pues vamos más rápido, ¿no? Entonces seguimos sin enterarnos, ¿no? Sino que esto podría obligar a los científicos
a replantearse algunos de los pilares de la cosmología. Ujú. Porque o bien aceptamos que nos movemos a toda pastilla, o bien la estructura misma del universo podría no ser como nos la han contado. A ver, Te explica eso, explico. explica eso, explica eso. Claro, te explico. Hasta ahora se pensaba que teníamos una idea bastante precisa de la velocidad. ¿Y qué es lo que hacemos para medir esa velocidad? Bueno, pues para saber lo rápido que vamos, lo que hacemos es mirar hacia el fondo cósmico de microondas, el CMB. El fondo cósmico de microondas es como el eco del Big Bang. Es la luz, podemos decirlo, la luz más antigua del universo. Mm. Y es una luz que ya está tan estirada y viene de tan lejos que está en el rango de las microondas y que apenas tiene unos 3 grados Kelvin, ¿no? Es como un telón de fondo cósmico que se extiende por todo el universo de manera casi uniforme. Bien, pues si medimos nuestra velocidad con respecto a ese fondo que está quieto, pues los números son los que te he dicho, los que salen, los que te he La dicho. cuenta que Pero, sale. claro, pero ¿qué pasa? Este equipo de investigadores decidió medir la velocidad usando otra referencia diferente, que no es el fondo cósmico de microondas. ¿Y qué utilizaron? Radiogalaxias. ¿Qué son las radiogalaxias? Pues galaxias muy lejanas que emiten una enorme cantidad de ondas de radio, están muy activas en las ondas de radio. Y esa medición fue la que hizo saltar las alarmas. Porque si usamos esas galaxias lejanas como si fueran pues, hitos kilométricos, ¿no? Como si fueran referencias, pues resulta que no avanzamos a los 370 kilómetros por segundo habituales, sino que tenemos un movimiento muchísimo más rápido que triplica o incluso supera el triple que es de esa estimación. Caramba. Claro, es decir, si nuestro sistema solar se mueve más de 3 veces más rápido de lo que predicen los modelos, ese resultado contradice claramente las expectativas que se basan en la cosmología estándar y nos obliga a reconsiderar un montón de cosas. A ver, ¿cómo pueden los científicos saber a qué velocidad vamos solo observando unas galaxias que están a miles de millones de años luz? Bueno, para esto ponen un ejemplo que es muy ilustrativo. Imagínate que vas conduciendo con tu coche por una autopista y que está lloviendo. Pero imagínate que llueve pero no hace viento. De manera que la lluvia cae verticalmente. ¿Qué ocurre si aceleramos? Pues que las gotas ya no parece que caen rectas. Empiezan a golpear el parabrisas delantero cada vez más inclinadas, ¿no? Más horizontales. Sí. ¿Y qué pasa con la luneta trasera? Pues que casi no recibe, se queda casi seca. Cuanto más vayamos, más rápido vayamos, más fuerte nos pega adelante y menos detrás. Ujú. Y más horizontal va a aparecer la lluvia cuanto más rápido vayamos. Y al hacerlo, más gotas se estrellarán contra el cristal de delante, ¿no? Eso es lo que llamamos el viento de cara. Es la velocidad del coche y eso es lo que pasa. Bueno, pues ahora vamos al espacio. Pues ocurre algo muy parecido, solo que con luz, y en este caso con las ondas de radio de estas radiogalaxias, ¿no? En vez de la lluvia, ¿no? Pues a medida que el sistema solar avanza por el universo, pues deberíamos de ver más galaxias delante de nosotros, en la dirección en que nos estamos moviendo, y menos galaxias por detrás. Sí. Y además, esas galaxias, las de delante, tendrían que parecer como más brillantes, más apretujadas. Eso se llama dipolo cósmico, ese fenómeno se llama dipolo cósmico. Bueno, pues lo que hicieron estos investigadores fue utilizar un telescopio de baja frecuencia, una red europea que se llama LOFAR, que es una red europea de radiotelescopios, para contar esas galaxias que nos dan de frente. Lo cual parece fácil, pero no lo es, ya que, a ver, las ondas de radio atraviesan todo lo que hay, es decir, las podemos ver en la longitud de onda de la radio, incluso a través de nubes de polvo y de gas, ¿no? Porque las atraviesan como si nada. Pero aún así hace falta una precisión extraordinaria para ser capaces de detectar ese viento de cara sutil, producido por nuestro movimiento, ¿no? Ya. Y que se tendría que traducir en el número de galaxias que vemos de frente. Bueno, ¿qué ocurre? Según el modelo estándar de la cosmología, que es la teoría que explica el origen y la evolución del universo, la cantidad de lluvia
o de galaxias que nos, entre comillas, nos golpean el parabrisas, debería de corresponder a la velocidad de 370 kilómetros por segundo, que es la que medimos cuando comparamos nuestro movimiento con el fondo cósmico de microondas. ¿Me sigues? Te sigo, te sigo. Bien, pues los datos del telescopio basado en radiogalaxias y no en el fondo de microondas, lo que nos dicen, el dipolo, es decir, la diferencia entre el número de galaxias que nos dan por delante y las de detrás, es 3,7 veces más intenso de lo esperado. Ya. Y además, esa señal es extremadamente robusta, porque es una señal que supera los 5 sigmas. Sabes que en física no se puede considerar un descubrimiento, no se considera como tal hasta que no supera una significancia estadística de 5 sigmas. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, Sí, 5 eso está sigmas es comprobado. Sí, 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 absolutamente. O sea, todo lo que esté por debajo de 5 sigmas podría ser una casualidad estadística. Podría ser una casualidad estadística. 5 sigmas es lo que se le pidió al bosón de Higgs para certificar que efectivamente lo habían encontrado en 2012, ¿no? Sí. 5 sigmas significa que la probabilidad de que cualquier resultado sea una simple casualidad estadística es de 1 entre millones, es un 0,000003%. Y eso representa un nivel de confianza del 99,9999%. Madre ¿Vale? mía. Pues Vaya entonces, cifras. claro, entonces la significancia de este hallazgo, de este dipolo, de esta diferencia entre el número de galaxias de delante y de atrás, que no es compatible con 370 kilómetros por segundo, sino con una velocidad 3 veces mayor, tiene una significancia superior a los 5 sigmas. Así es. Entonces es bastante certero. Claro, ¿esto qué implica? ¿Qué es lo que te decía antes? Pues las implicaciones son inquietantes, mucho más de lo que parece a simple vista. Porque, a ver, si nuestro sistema solar realmente se está moviendo así de rápido, pues entonces tenemos que cuestionarlo todo. Es decir, el principio cosmológico, que es la idea según la cual a gran escala, y miremos a donde miremos, el universo es igual en todas partes. Es decir, nosotros vemos, si miramos al cielo, vemos que no es igual, porque vemos constelaciones, vemos galaxias rodeadas de vacíos, pero según vamos alejando la vista, y si nos colocamos a una vista de pájaro superior a 1.500 millones de años luz, entonces ya toda eh, esa, esa variedad, porque la materia se acumula en estrellas que están rodeadas de vacío, con lo cual no es homogéneo, pero a gran escala, por encima de los 1.500 millones de años luz, el universo tiene que ser homogéneo, sin direcciones privilegiadas, sin acumulaciones mayores de materia en un sitio que en otro. Es decir, es como si tú miras desde un 10º piso a la playa que tienes debajo, pues ves que es homogénea, todo es homogénea. Pero claro, si te acercas muchísimo, si te tumbas encima, ves que hay montículos de arena, los granos están separados. Bueno, pues lo mismo. Pero a medida que te vas alejando, 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 va ganando homogeneidad hasta que incluso los montículos más pronunciados ya no los ves. Sí, Lo ves desaparecen. lo ves todo homogéneo. Bueno, pues con el universo lo mismo. Pero claro, pero claro, si obtenemos dos velocidades distintas, midiendo una con el fondo de microondas y otro con las radiogalaxias, pues entonces tenemos un problema y gordo. ¿Por qué? Porque esa discrepancia solo puede significar dos cosas. O bien Newton nos ha engañado a todos y resulta que a gran escala hay efectos gravitatorios que no comprendemos y que motivan velocidades diferentes, o bien el universo no es uniforme y tiene corrientes, tiene flujos o tiene densidades desiguales que hacen que obtengamos resultados distintos según lo que estemos mirando. Ya. Unos, si miramos a la luz primigenia, es decir, al fondo cósmico de microondas, otro si miramos a las radiogalaxias. Esto es como la historia de los ciegos y el elefante, ¿no? Que uno tocaba las patas y decía que el elefante era como unas columnas, otro tocaba la trompa y decía que era como una cuerda, otro tocaba lo que es el lomo y decía que era como un muro. A lo mejor nos pasa eso mirando el universo. Claro, es que es alucinante, ¿no? Porque claro, si resulta que midiendo
dos cosas distintas, obtienes velocidades distintas, es que algo pasa. Sí. Y lo malo es que cada una de las dos alternativas tiene consecuencias. ¿De consecuencias en qué sentido? Pues si la medición es correcta y todo lo demás funciona, resulta que todo se mueve muchísimo más rápido de lo que pensábamos. Y si Sí. no, y si el modelo no describe, si el modelo cosmológico estándar no describe bien lo que medimos porque no es homogéneo como pensábamos, pues entonces es muy posible que haya fenómenos que no entendemos en absoluto. Y ahí podrían entrar cosas como la materia oscura, la energía oscura o algún tipo de nueva física que estamos intentando buscar y que no entendemos. Ya. Claro, date cuenta de la profundidad de esto. Es decir, con este hallazgo, los científicos están en una nueva encrucijada. El modelo estándar de la cosmología, que ha funcionado de maravilla hasta ahora para explicar el Big Bang, la formación de átomos, la formación de estrellas, la formación de galaxias, pues está acumulando grietas, podríamos decirlo así. Acuérdate de que hemos hablado en otros programas de la tensión de Hubble, Sí, que el universo parece que se expande a ritmos distintos según si mides esa expansión con una técnica o con otra. con otras, sí. Claro, entonces ya hemos llegado más o menos a la conclusión de que el universo, la expansión del universo no ha sido uniforme, sino que ha pegado como acelerones. Y ahora tenemos esta nueva anomalía, que es la anomalía del dipolo, podemos llamarla así. En fin, juntos es demasiado como para que no esté pasando nada, ¿no? Mm. A ver, ¿esto qué quiere decir? ¿Todo lo que sabíamos hasta ahora es mentira? Ni mucho menos, ¿no? Pero desde luego sí que sugiere que podríamos llamarlo el mapa que estamos utilizando como guía, pues tiene zonas en blanco. A ver, es posible que el sistema solar esté navegando sobre una inmensa ola de materia oscura, no lo sabemos. O es posible que el universo entero sea mucho más grumoso, mucho menos uniforme de lo que pensábamos, ¿no? Aplicando la física einsteiniana. Tampoco lo sabemos. A ver, ¿Y tú crees que eso lo nos... vamos a averiguar algún día? Porque Por después de supuesto, por todo, supuesto. Encontrar nuevas preguntas es precisamente lo que pone a los científicos. Es decir, viajamos por el espacio, nos movemos, pero a partir de ahora ese viaje que estamos haciendo todos se acaba de volver más interesante aún, si cabe. hay una pregunta que me hacen siempre la gente que no sabe mucho de ciencia, ¿no? Dice, "Buah, el universo no se mueve porque fíjate, aquí cuando hace viento se mueve todo, pero si nos moviéramos a esa velocidad tendríamos que notarlo". Y digo, bueno, pues como cuando vas en un tren, ¿no? Igual, igualito. Que vas Claro, a tú. 50.000 millones de kilómetros por hora y no lo notas, ¿no? Y no te despeinas. Claro, es un poco así. Pues no sé, no sé que tú eres muy optimista, dices que lo averiguaremos, pero a mí me parecen cuestiones que están a lo A mejor un ver, poco lejos de claro que nuestra sí. Mira, capacidad, ¿no? estamos funcionando con teorías que nos sirven hasta que dejan de servirnos. Sí, Y entonces, en el momento que van acumulando grietas y se van viendo que hay cosas que se explican, pero otras que no, pues te centras en las que no y buscas la manera. Y entonces vas encontrando y al final yo estoy seguro, vamos, estoy muy convencido de que, no sé si en este siglo o en el que viene, pero lo acabaremos encontrando, claro que sí. bueno, pues será cuestión de esperar un poquito más. Este es el asunto del sistema solar que se mueve tan deprisa y al final resulta que ese movimiento nos permite entender algo más de lo que sucede o plantearnos algo más de lo que sucede en nuestro universo. Pero ahora queremos hablar de una especie que parece que ha nacido para colonizar el espacio y no estoy hablando del ser humano, sino del musgo que nos ha dado una sorpresa interesante hace unos días. Cuéntanos. Sí, es muy curioso, ¿no? Esto también nos da una gran lección, ¿no? Vamos a ver, es la primera vez que se demuestra que una planta terrestre es capaz de soportar una exposición a largo plazo en el espacio y seguir viviendo, seguir siendo funcional. Ahí está. Tremendo. O sea, tú imagínate que estás en la Estación Espacial Internacional y te da por salir sin tu traje presurizado. Bueno, pues durarías pues, unos segundos con suerte. Y además, la tuya no sería una muerte agradable. Mm. ¿Por qué? Porque el vacío haría que tus fluidos corporales hirvieran. Uy. La radiación destrozaría el ADN y las fluctuaciones térmicas, los cambios de temperatura bruscos,
congelarían y calcinarían cada 90 minutos, que es lo que tarda la estación en dar una vuelta completa a la Tierra, y te destrozarían en un abrir y cerrar de ojos, Gracias, ¿vale? ya puedo dormir bien después de esto que O, me has contado. o ponerte el traje, ¿no? Bueno, pues hay una forma de vida que acaba de dejar en ridículo a esta fragilidad nuestra de los seres humanos, ¿no? Y es una planta muy humilde. Es, además, una de las primeras plantas que colonizaron la tierra firme procedentes del mar, un musgo. Y ese musgo ha conseguido sobrevivir desnudo, es decir, sin ningún tipo de protección, durante 9 meses a las condiciones del espacio y regresar a la Tierra y contarlo. Es decir, empezar a reproducirse con toda normalidad. ¿Y lo han hecho aposta? ¿O Ah, es que ah, el musgo se escapó? absolutamente aposta. Sí. O sea, esto fue llevado por investigadores de la Universidad de Hokkaido en Japón, fue llevado a la Estación Espacial Internacional y lo dejaron no dentro de la estación, sino fuera y expuesto al espacio durante 283 días. Mm, Vale, y más del 80% de las esporas que mandaron lograron sobrevivir. fíjate. Es la primera vez, Pedro Pablo, la primera vez que se demuestra que una planta terrestre, no un organismo primitivo, no solamente una bacteria, puede soportar una exposición tan a largo plazo a las condiciones del espacio. Claro. ¿Y esto cómo empezó? O sea, ¿cómo se le ocurre a nadie llevarse un musgo al espacio? Pues por curiosidad. Estos investigadores japoneses, observando la capacidad de los musgos para colonizar los sitios más inhóspitos de la Tierra, hay musgos desde la tundra antártica hasta los campos de lava volcánica. Sí. Pues se preguntó si estos musgos, si esta plantita diminuta, también podría sobrevivir en el espacio. ¿Y qué hicieron? Pues en marzo del año 22, a bordo de una nave, llevaron cientos de muestras a la Estación Espacial Internacional. Y ya te digo, los pusieron fuera a la intemperie en una plataforma. Y allí permanecieron hasta enero del año 23, después de lo cual fueron devueltas a la Tierra en una cápsula de Elon Musk, ¿no? De SpaceX. ¿Y Bueno, no están dañados los musgos? el 80% estaban perfectamente vivos. Sí, Vamos a ver, ellos, claro, cuando analizaron el material que les traían del espacio, los investigadores esperaban encontrar un amasijo de células muertas, material orgánico destruido por la radiación y por el frío espacial. Pero en vez de eso, descubrieron que la mayor parte de las esporas estaban perfectamente vivas y que una vez rehidratadas en laboratorio, más del 80% consiguió germinar, crecer y mostrar unos niveles de clorofila absolutamente normales. fíjate. A ver, mira, es que yo creo que la gente no es consciente de qué significa esta hazaña biológica. O sea, qué significa estar ahí fuera, expuesto al espacio. No, Pues lo piensa, has explicado muy bien, te destroza. absolutamente, pero tú fíjate, ¿qué ocurre? Aquí en la Tierra hay una leve presión atmosférica, y esa presión, ¿qué hace? Que los líquidos de nuestro cuerpo puedan seguir siendo líquidos. Pero en el espacio no hay presión. Y entonces, ¿qué pasa? El agua líquida se sublima, pasa de hielo a gas de inmediato. Y al hacerlo, desgarra las células desde dentro. Es decir, es una desecación brutal, absoluta, instantánea. Además de eso, sin una atmósfera que regule la temperatura, pues cualquier objeto que esté en órbita, pues imagínate los ciclos térmicos a los que está expuesto. Y pasa, te he dicho antes que cada 90 minutos la ISS, la Estación Espacial, da una vuelta completa. Y Sí. claro, pasa por una mitad iluminada al Sol y otra mitad a la sombra. Bueno, pues cada 90 minutos pasa de 120 grados cuando está a la luz del Sol, más que el agua hirviendo, a menos 150 grados cuando está en la parte de la sombra. Cada 90 minutos. Ya. Es decir, eso es pues como meterte en un horno y luego en un congelador industrial una y otra vez
16 veces al día, durante 9 meses. Eso es lo que ha hecho esa planta. Fíjate, y eso y ha aguantado ahí como una Y jabata. por eso, y por si te parece poco todo lo anterior, encima está la radiación que viene del espacio, que es un enemigo invisible, pero probablemente el más letal de todos. Aquí nos protege la capa de ozono, de los rayos ultravioleta, la magnetosfera, pero fuera de este escudo que tenemos de la Tierra, el bombardeo es constante, Mm. tanto de rayos cósmicos que llegan de todas partes como de la radiación ultravioleta del Sol. Y la radiación ultravioleta del Sol es capaz de romper las cadenas de ADN y eso provoca mutaciones absolutamente letales o incluso la muerte celular directa. Sí, por eso te Y preguntaba si la planta estaba bien, o sea, si no había mutado o no había... nada. ¿Cómo consiguió esta planta sobrevivir? Bueno, lo primero es que los investigadores, claro, llevaron 280 y tantas muestras de distintas partes de la planta. Y lo primero que descubrieron es que no todas las partes de este musgo son igual de resistentes. Tejido juvenil, células madre, no resistieron, todas murieron. La clave estaba en unas estructuras que se llaman esporocitos. Son unas estructuras reproductivas en cuyo interior se encierran y se protegen las esporas. Son como una especie de búnker biológico. Están recubiertos de una sustancia química y dura que actúa tanto como un escudo físico como un escudo químico y protege el material genético que hay dentro. Mm. Es decir, tú fíjate que estas estructuras, estas esporas que están encapsuladas, tienen una tolerancia a la radiación ultravioleta 1000 veces superior a la de las células que están desprotegidas. O sea, esta protección les confiere 1000 veces más protección. Pero que es que además, claro, tú piensas, bueno, menuda tecnología natural que tienen, ¿no? ¿Y por qué han evolucionado esta tecnología cuando en los planes de ningún musgo estaba viajar al espacio? Bueno, pues esta capacidad, evidentemente no evolucionó para ir al espacio, ¿no? Sino que es una herencia de hace más de 500 millones de años. Que resulta que es justo el momento en que las primeras plantas acuáticas, que fueron musgos, empezaron a salir del mar y a conquistar la tierra firme. Claro, para hacer eso tuvieron que adaptarse a un entorno mucho más hostil, un entorno seco, un entorno con cambios de temperatura, un entorno bombardeado por radiación ultravioleta. Bueno, pues las mismas herramientas que hace 500 millones de años les permitieron a los musgos salir del agua y establecerse en tierra, son las que ahora les permiten también sobrevivir en el espacio. Vale. Han sobrevivido 90 días, pero los cálculos que han hecho los científicos van mucho más allá. Estas esporas podrían, teóricamente y según los cálculos, haber sobrevivido hasta 15 años expuestas al espacio, unos 5.600 días. Así que se podrían utilizar a lo mejor para terraformar planetas, mandando musgos a otros planetas, ¿o qué? Evidentemente. Tú fíjate, este caso es espectacular, ¿no? Porque es una planta multicelular, una planta compleja, un organismo complejo. Pero no es el primer organismo terrestre que ha demostrado ser capaz de sobrevivir en el espacio, ¿no? Hay como una especie de club de élite de organismos extremófilos que son capaces de, de sobrevivir al espacio y de incluso durante el tiempo suficiente como para colonizar un planeta procediente de otro, ¿no? Tú fíjate, por ejemplo, ¿te acuerdas de los tardígrados? Que Sí, son sí, los osos de agua. los Bueno, pues, ositos minúsculos. pues en 2007 fueron expuestos al espacio, no durante tanto tiempo, también es verdad, con una misión de la Agencia Espacial Europea. Y claro, se encapsularon, lo que hacen los tardígrados, ¿no? Cuando hay un ambiente que no es favorable, se deshidratan completamente, se encapsulan y sobreviven, se deshidratan por completo y sustituyen el agua por una proteína que se convierte como una especie de vidrio biológico, se vitrifica y eso detiene el metabolismo y son prácticamente indestructibles. Bueno, pues lograron sobrevivir. Y luego hay una bacteria que se llama Deinococcus radiodurans, pero los biólogos la llaman la bacteria Conan, imagínate, y que está en el Guinness de los récords porque es la forma de vida más resistente a la radiación
y es capaz de soportar, fíjate, una dosis de radiación gamma 3.000 veces superior a la que mataría a un ser humano. Caramba, caramba. ¿Y cómo hace esto esta bacteria? Pues no lo hace protegiéndose con una cápsula, sino preparando instantáneamente su propio ADN. La radiación rompe el genoma en 1.000 pedazos, la bacteria lo vuelve a ensamblar en cuestión de pocas horas y sin errores. Es decir, mucho que aprender, ¿no? Pero claro, todos estos organismos, y el musgo este del que hemos hablado por encima, nos va a servir, ¿por qué? Porque estos mismos investigadores ya habían demostrado que este tipo de musgos pueden sobrevivir en terrenos que simulan la superficie de Marte, en cámaras de laboratorio. Sí. Y resulta que llegaron a regenerarse en laboratorio después de perder más del 98% de su agua. Pero claro, este experimento, ahora la diferencia que tiene es que no ha sido una simulación, sino algo real, en órbita. Y como tú decías, esto tiene implicaciones muy profundas, ¿no? Y que apuntan a nuestro futuro multiplanetario, ¿no? A ver, si queremos establecer colonias en la Luna o en Marte, pues no podemos depender eternamente de los suministros que nos manden desde la Tierra, porque eso sería inviable, ¿no? Hay que desarrollar una agricultura espacial, crear nuevos ecosistemas, y claro, aquí es donde entra este musgo, ¿no? Las plantas normales, las que comemos, las tomates, las lechugas, son muy delicadas, ¿no? Y necesitan un suelo fértil. Pero estos musgos fueron los primeros en colonizar la roca desnuda. ¿Y qué hicieron? La rompieron, crearon la primera capa de suelo orgánico. Y eso mismo podrían hacer en el futuro en planetas como Marte o como la Luna. Pues ya sabemos, si queremos ser astronautas el día de mañana, vamos a tener que sobrevivir a las ensaladas de musgo, musgo al horno, patatas con musgo. Bueno, las patatas no sé cómo se les darán ahí en el espacio, pero vamos, no te creas, son más que alimento, son constructores de suelo. Porque los musgos aquí en la Tierra lo que hicieron fue preparar el suelo. Es decir, se incrustaron en las rocas, rompieron las rocas, hicieron que los nutrientes se dispersaran, absorbieron nutrientes, hicieron posible que otros vegetales se fueran arraigando en ese terreno que habían trabajado esos musgos, y poco a poco se fue conquistando la vida vegetal primero y la animal después, fue conquistando la tierra firme. Es decir, lo mismo podemos hacer en otro mundo, ¿no? Los musgos, me caen bien los musgos, que son pioneros y son colonos. Pues con los musgos vamos a terminar. Es que nos hemos comido el programa, no el musgo. Ya me imagino. Así que lo vamos a dejar por aquí de momento y la semana que viene volvemos con más temas de interés. José Manuel, gracias por haber estado con nosotros esta semana. Por supuesto, un abrazo. José Manuel Nieves, con Esteban Novillo en la realización técnica y Pedro Pablo May en el micrófono. Volvemos en 7 días en Átomos y Bits.